Un arrepentimiento profundo. Hefesto por Artemisa. Como dioses, tenían el privilegio de una vida eterna, tiempo de sobra para perfeccionar su arte, expandir su poder o simplemente entregarse a los placeres que la existencia les ofrecía. Y con el paso de los milenios, muchos se habían vuelto arrogantes, egoístas, creyéndose por encima de cualquier consecuencia. Sus errores eran olvidados, sus pecados ignorados. ¿A quién le importaba? Eran dioses. Podían hacer lo que quisieran. Afrodita no era la excepción. Siempre había sido libre, siempre había disfrutado de su belleza y del deseo que despertaba en los demás. Para ella, el matrimonio con Hefesto nunca fue más que una atadura impuesta. Sus amantes eran incontables, sus escapadas un secreto a voces. Y aunque los humanos considerarían sus actos como una traición imperdonable, ella no era humana. ¿Por qué debería someterse a esas reglas? Hefesto, en su infinita paciencia, había soportado. Había esperado que su esposa se diera cuenta de su error, que comprendiera la fugacidad del deseo y la importancia de la lealtad. Pero los siglos habían pasado y su fe se había desgastado. Sus manos, las mismas que forjaban maravillas con fuego y metal, estaban vacías cuando intentaban sostener su matrimonio. Ya no podía más. En su taller, rodeado por el resplandor de los fuegos eternos, Hefesto suspiró. No estaba solo. Había convocado a aquellos en quienes más confiaba, los pocos con quienes podía hablar sin recibir burlas o desdén. Atenea estaba sentada con su postura recta y mirada analítica. Hestia, la gentil diosa del hogar, tenía una expresión serena pero preocupada. Apolo, con su luz radiante, observaba a su amigo con algo de compasión. Artemisa, de brazos cruzados, parecía impaciente, mientras que Hebe y Litia lo miraban con una mezcla de angustia y esperanza. Hefesto dejó escapar una risa amarga antes de hablar. Estoy cansado. He tratado, he esperado, he soportado, y nada cambia. Ella sigue burlándose de nuestra unión como si fuera un chiste. Digan lo que digan, ya no vale la pena intentarlo. Hebe se inclinó hacia él, con sus ojos llenos de súplica. Pero, ella es tu esposa. Tal vez si le hablaras, si le hicieras entender, y Litia asintió con rapidez. No puedes rendirte así, Hefesto. Tal vez solo necesita tiempo. Afrodita siempre ha sido impulsiva, pero eso no significa que no pueda cambiar. Hestia, con su voz suave pero firme, añadió. El fuego del hogar tarda en encenderse, pero cuando arde, puede durar para siempre. No apagues la llama antes de tiempo. Pero Hefesto negó con la cabeza, frotándose la frente con frustración. ¿Por qué debería intentarlo si ella hace todo lo posible para demostrar que le importa una mierda nuestro matrimonio? Atenea, con su usual frialdad, cruzó los brazos. Hefesto tiene razón. No podemos cambiar la naturaleza de alguien que no quiere cambiar. Afrodita ha tenido siglos para corregir su actitud y no lo ha hecho. No hay razón para pensar que ahora será diferente. Artemisa chasqueó la lengua, la molestia reflejada en su rostro mientras miraba hacia un punto indefinido, como si tratara de contener un pensamiento que no deseaba expresar en voz alta. Su mirada fría y distante se clavó en Hefesto, pero al mismo tiempo evitaba mantener contacto visual por demasiado tiempo. Finalmente, suspiró y cruzó los brazos. Lo has dado todo, amigo. Y el amor no debería ser una guerra constante. Si algo duele tanto, tal vez sea mejor dejarlo ir. Su voz era dura, pero en lo más profundo de sus palabras había una pizca de algo más, un sentimiento que ninguno notó, salvo Atenea. Por su parte, Apolo soltó una carcajada baja, casi burlona. Se recostó en el respaldo de su asiento con una expresión relajada, pero en su mirada brillaba una chispa de seriedad. Nunca entendí por qué te tomaste la molestia de casarte con ella, Hefesto. Desde el principio fue una mala idea. El amor sin respeto es como una melodía sin ritmo, termina siendo ruido sin sentido. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa antes de que añadiera con una media sonrisa, sin perder su tono despreocupado. Y además, hermano, hay incontables diosas y mujeres mortales que sin duda se sentirían honradas de compartir sus días contigo. Afrodita puede ser hermosa, pero no es la única en este mundo. Artemisa desvió la mirada hacia su arco y lo sostuvo con más fuerza de la necesaria.
Sus labios se fruncieron por un instante, y su postura se tensó visiblemente ante las palabras de Apolo. Atenea, observadora como siempre, captó ese pequeño gesto. Sus ojos grises se entrecerraron ligeramente mientras analizaba a su hermana con una expresión pensativa. Algo en la insistencia de Artemisa, en la manera en que se aferraba a la idea de que Hefesto se rindiera, la hacía dudar. Podía ser posible. Atenea no quería creerlo, pero allí estaba la verdad reflejada en los ojos de su hermana. Esa ligera desesperación, esa chispa de esperanza que parecía disiparse para que nadie lo notara. La diosa de la sabiduría reconoció la señal, pero optó por no decir nada. No era el momento adecuado para confrontarla. Hefesto se puso de pie lentamente. Pasó una mano por su rostro, como si quisiera borrar la frustración y el cansancio acumulado. Respiró hondo y miró a cada uno de los presentes con una expresión resuelta. Gracias, amigos. Ahora estoy más seguro que nunca de que terminar esta relación es la mejor decisión. Artemisa apretó los labios con fuerza. Un susurro casi inaudible escapó de ellos. Amigos, pero solo Atenea, que estaba a su lado, la escuchó. Su mirada se tornó más analítica, pero nuevamente decidió no decir nada. En su interior, el rompecabezas ya estaba formado. Hefesto se despidió de todos con un asentimiento y salió de la sala. Su objetivo estaba claro en su mente: el templo de Afrodita. Caminó con pasos pesados y seguros por los senderos del Olimpo, mientras su expresión se endurecía con cada paso que daba. Cuando llegó al templo, se detuvo un momento en la entrada. Sus ojos recorrieron la estructura que él mismo había creado con sus propias manos. Un templo majestuoso, con cada columna tallada con dedicación, cada relieve plasmando escenas de amor y pasión, cada detalle diseñado para que ella se sintiera cómoda, para que sintiera que allí estaba su hogar. Pero ahora, al contemplarlo, lo único que veía eran las sombras de lo que alguna vez quiso construir con ella. Años de engaños, de desilusiones, de noches solitarias mientras su esposa yacía en brazos de otros. Sus labios se curvaron en una mueca de disgusto. Lo que debió ser un santuario para su amor, se había convertido en un monumento a su propio sufrimiento. Ya no más, murmuró Hefesto para sí mismo antes de dar el primer paso dentro del templo, dispuesto a poner fin a todo de una vez por todas. El aroma del incienso y los perfumes costosos impregnaba el ambiente, pero no era suficiente para disfrazar el hedor del sudor y la lujuria reciente. Caminó con paso firme, sus sandalias resonaban sobre el mármol pulido, pero su expresión era inescrutable. No se sorprendió cuando sus ojos posaron en la gran cama matrimonial, aquella que había diseñado con sus propias manos para su esposa, la diosa de la belleza. Ahí estaban ellos, Afrodita y Ares. Su esposa reposaba desnuda, con el cabello esparcido sobre la almohada, su cuerpo apenas cubierto por las piernas del dios de la guerra. La escena hubiera encendido la furia de cualquier otro, pero Hefesto solo sintió cansancio. La misma historia, la misma humillación. Sin querer ver más, tomó una de las sábanas dobladas sobre un diván y la arrojó sobre sus cuerpos, cubriéndolos sin brusquedad. No quería un escándalo, no aún. Sin decir una palabra, se alejó y se instaló en una habitación apartada del templo, esperando a que se despertaran. Las horas transcurrieron lentamente, hasta que finalmente escuchó los murmullos y risas procedentes de la habitación principal. Afrodita suspiró con una sonrisa perezosa. Fue maravilloso, como siempre, Ares. Sabía que lo disfrutarías, respondió el dios de la guerra con aire de autosuficiencia. Siempre dices que nadie te satisface como yo. Y es cierto, su risa dulce y provocadora llenó la habitación. Tu fuerza, tu pasión, es exquisito, y nada se compara con la sensación de tenerte dentro de mí. Oh, Afrodita, Ares se inclinó para besar su cuello, pero el ruido de la puerta al abrirse los interrumpió. Afrodita suspiró al ver a su esposo de pie en el umbral, sus brazos cruzados sobre el pecho. Ares, en cambio, esbozó una sonrisa burlona, sin molestarse en cubrirse del todo. Mira quién está aquí, se mofó el dios de la guerra. Esperaba que tardaras un poco más, hermano. Hefesto no reaccionó a la provocación. Su mirada se fijó en Afrodita, quien rodó los ojos con fastidio. Hefesto, si has venido a quejarte otra vez sobre mi infidelidad, ahórratelo, dijo, estirándose con indiferencia sobre la cama.
Sabes que no te amo, así que no cuenta como engaño. Ares soltó una carcajada. Vamos, hermano, solo la disfruté un rato, sonrió con desfachatez. Tú la puedes tener todo el día, claro, a menos que ella prefiera otra cosa. Afrodita no se molestó en desmentirlo. Se limitó a mirarlo con una expresión indescifrable. Hefesto no se reía. No sentía celos ni ira, solo un agotamiento profundo. Se preguntó en qué momento su matrimonio se había convertido en una burla. Jamás comprendería cómo pudo creer que ella, la diosa del amor y la belleza, alguna vez cambiaría. Afrodita dijo con voz firme, ignorando a Ares por completo. Quiero hablar contigo a solas. Ares soltó una carcajada mientras se levantaba de la cama, su musculoso cuerpo aún cubierto por rastros del encuentro reciente. Caminó sin prisa por la habitación, recogiendo su túnica y armadura con una sonrisa burlona en el rostro. ¿Para qué hablar? No cambiará nada, hermano. Su sonrisa era cruel mientras se deslizaba la túnica sobre los hombros. Afrodita jamás te amará. Nunca lo hizo. Solo fuiste una distracción conveniente, una broma del Olimpo. Luego hizo un chiste. Eres el gran dios de la forja, pero eres incapaz de encender la chispa en su propia esposa. Qué irónico. Afrodita entrecerró los ojos, fulminándolo con la mirada. No le molestaba que se burlara de su matrimonio, pero sentía que estaba cruzando la línea. El dios de la guerra se colocó sus brazales dorados, lanzando otra carcajada. Dime, hermano, ¿realmente crees que te amará algún día? No lo hizo al principio, no lo hizo después, y no lo hará ahora. Se giró hacia Afrodita con una sonrisa pícara. ¿Verdad, amor? Afrodita no respondió. Hefesto no dijo nada, observándolo con una frialdad que no mostró emoción alguna. Ares, disfrutando de la falta de respuesta, continuó mientras se ajustaba su brazalete. Dime, ¿realmente creíste que esos niños eran tuyos? Todo el Olimpo sabe la verdad, Hefesto. Fuiste el único lo bastante iluso como para fingir la verdad. Te llamaban padre, sí, pero todos sabían quién era su verdadero progenitor. Afrodita fulminó con la mirada a Ares. No amaba a Hefesto, eso era cierto, pero el dios del fuego había sido un buen padre para sus hijos, incluso cuando ella misma permitió que fueran reconocidos por sus verdaderos padres. Pero, burlarse de eso le pareció cruel, incluso para ella. Pero no dijo nada. No podía hacerlo. Fue ella quien permitió que todo llegara a este punto. Lo que sí la sorprendió fue la reacción de Hefesto. No hubo rabia, no hubo dolor. Solo una risa baja y amarga que llenó el templo como el eco de una fragua apagándose. ¿Y qué si mi esposa no me ama? ¿Y qué si soy un chiste para el Olimpo? Sus ojos ardían con algo más oscuro que la ira. Ríete todo lo que quieras, porque a partir de hoy, nada de eso importa. Si esos niños a los que crié como míos me rechazan como su padre, que así sea. Porque jamás los aceptaré otra vez en mi vida. Afrodita sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué estaba diciendo? ¿Desde cuándo Hefesto hablaba así? Ares, sin embargo, solo sonrió con arrogancia. Caminó de nuevo hacia la cama y, frente a Hefesto, inclinó el rostro sobre Afrodita y la besó con descaro, un beso prolongado y apasionado, como si quisiera marcar su territorio una vez más. Luego, con una última mirada burlona hacia su hermano, salió del templo sin más. Afrodita se quedó en silencio, con la vista fija en Hefesto. Algo dentro de ella, algo que no podía nombrar, le erizó la piel. No era miedo, ¿o sí? El sonido de la puerta cerrándose dejó a Afrodita y Hefesto solos en la habitación. La diosa no supo qué decir por un momento. Algo en la mirada de su esposo la inquietaba de una forma que no entendía del todo. ¿Realmente repudiarías a los hijos que criaste como tuyos? Su voz, aunque firme, tenía un matiz de incredulidad. Hefesto se cruzó de brazos, firme como el acero templado. No te hagas la ofendida. La mayoría se fue con sus padres sin siquiera voltear. ¿Por qué debería recibir con los brazos abiertos a quienes me dieron la espalda? Afrodita apretó los labios. Hefesto, tú les enseñaste a luchar. Deimos y Fobos jamás habrían empuñado una espada con tanta destreza si no hubieras sido su maestro. Hefesto no se inmutó. Y aún así, corrieron hacia Ares en cuanto pudieron. Como si yo nunca hubiera existido. Afrodita intentó otro enfoque.
Le enseñaste a Eros a disparar su primer arco, recuerdo lo orgulloso que estabas cuando acertó su primera flecha. Y ahora es el fiel servidor de su madre, sin una sola palabra para su padre. Afrodita frunció el ceño. Armonía solo aprendió danza y música porque tú tuviste la paciencia de enseñarle. Fueron años, Hefesto. ¿De verdad puedes desechar todo eso tan fácilmente? Hefesto dejó escapar una risa fría. Ellos eligieron hace años a quien llamar padre. Para mí, podrían morir mañana y no pestañearía. Afrodita sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, sus palabras la hirieron. No puedes estar hablando en serio, él la miró, y por un instante, ella creyó ver un destello de lo que alguna vez hubo entre ellos. Pero tan rápido como apareció, desapareció. Hefesto esbozó una sonrisa sin alegría. Créeme, lo estoy. Por primera vez en su vida inmortal, Afrodita sintió miedo. Pero no por lo que Hefesto haría, sino por lo que ya había dejado de sentir. Tomó su anillo con gesto pensativo, sintiendo el peso de los siglos sobre su piel. Al intentar retirarlo, una mueca se formó en su rostro, pues el anillo estaba ligado a su ser, aferrado a su carne como un parásito. Afrodita abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué crees que haces? Terminando esta farsa. Tú misma lo dijiste, no me amas y jamás lo harás. Soltó un gruñido de dolor al arrancarse el anillo, dejando su dedo herido en el proceso. La joya, ahora manchada de sangre, cayó al suelo con un sonido hueco. Ella lo miró con horror. Estás siendo irracional. Incluso si te quitas el anillo, seguimos casados. Es algo que no puedes cambiar. Hefesto rió, encontrando irónicamente divertido que, hasta este punto, ella mostrara temor por su separación. ¿Acaso olvidas quién soy? Ella hizo silencio, sintiendo un mal presentimiento. Soy el maldito dios que no murió cuando su madre lo arrojó a una muerte segura. Soy el maldito dios que luchó y venció la maldición que deformaba mi cuerpo. Y soy el maldito idiota que te amó esperando que algún día lo vieras. ¿Realmente crees que no sé cómo finalizar nuestra unión? Ella se quedó sin palabras. La frialdad en su voz la afectó de una manera que no esperaba. Hefesto no esperó más. Extendiendo su mano, invocó una daga cuya hoja roja brillaba como la sangre misma. Afrodita sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significa eso? ¿Por qué puedo sentir a un dios en esa arma? Hefesto observó la daga con una sonrisa satisfecha. Digamos que Parvati me hizo un favor a cambio de otro, pero eso no te incumbe. Infundió su esencia divina en el arma, elevando su presencia en la habitación. Con la autoridad de la diosa Parvati, desde hoy hasta el fin del cosmos, rompo nuestro lazo matrimonial. Alzó la daga y realizó un tajo en el aire. Para los ojos mortales, aquello parecería un simple ademán sin sentido, pero para los dioses, el hilo rojo del destino que los unía, se volvió visible por un instante antes de ser cortado sin miramientos. Afrodita perdió el aliento por un segundo. Sintió como algo le era arrebatado. Miró su mano y vio el anillo que Hefesto le había creado, era una de las joyas más preciosas que existían. Y para horror de ella, su brillo se apagó y, como si hubiera perdido su razón de ser, resbaló suavemente de su dedo hasta caer al suelo con un leve tintineo. Pero Hefesto aún no había terminado. No dejaría el trabajo a medias. Elevó su aura y ésta lo envolvió en un resplandor incandescente. Luego, con una conexión mental que abarcaría a todos los habitantes del Olimpo, pronunció sus palabras finales. Desde hoy dejo a Afrodita. Así que por mí, pueden hacer lo que quieran con ella. Jamás de los jamases volverá a importarme algo relacionado con ella. Suspiró y, sin mirar atrás, dio media vuelta y se marchó. No vio la expresión de shock en el rostro de Afrodita. No vio cómo sus labios temblaron ni cómo su mano se extendió instintivamente hacia él. No vio cómo, cuando se fue del templo, ella quedó sola y el peso de su decisión cayó sobre ella como una maldición. Se mordisqueó los labios, sintiendo un ardor en los ojos que no quería aceptar. Cuando una lágrima resbaló por su mejilla, la limpió rápidamente con el dorso de la mano. TSH, ni que me importaras tú. Susurró, pero su rostro no reflejaba eso. Mientras Hefesto caminaba de regreso a su templo, pudo escuchar los murmullos de varios dioses menores. Algunos comentaban incrédulos sobre lo que habían presenciado.
¿Terminó su relación con la diosa más bella?, preguntó uno con asombro. No puedo creerlo. Pensé que la soportaría para siempre. Otros, como Hermes y Dionisio, se reían entre dientes, haciendo comentarios burlones. Seguro terminó con ella porque jamás se entregó a él en la cama. Para Hefesto, todo era ruido sin importancia. Al llegar a su templo, una figura lo esperaba en la entrada. Artemisa lo observaba con una sonrisa divertida. Tú sí que sabes hacer las cosas a lo grande. Hefesto se encogió de hombros, restándole importancia. Créeme, tenía en mente algo mucho peor que aquella vez que los atrapé en mi red y los expuse en medio del Olimpo cuando descubrí su primera traición. La diosa sintió un leve escalofrío, pero su sonrisa no vaciló. Si se tratara de otra mujer, quizá habría salido en su defensa, pero era Afrodita. No podía evitar decir lo que pensaba. Para ser sincera, se lo merecía. Después de todo lo que te hizo, después de humillarte durante años, si yo estuviera en tu lugar, habría sido aún más cruel. Hefesto rió, divertido por el hecho de que Artemisa, la diosa que defendía a las mujeres y despreciaba a la mayoría de los hombres, estuviera de su lado. Dejando el drama a un lado, ¿quieres pasar? Estaba a punto de cocinar algo. Artemisa estuvo a punto de rechazar la oferta, pero en ese instante, su estómago rugió con fuerza. Un leve sonrojo apareció en su rostro mientras cruzaba los brazos con orgullo. Los dioses no necesitaban alimentarse, pero disfrutaban del placer de la comida, y ella no podía negar que los platillos de Hefesto eran excepcionales. Aún así, no cedería tan fácilmente. Koth, ya que insistes, supongo que sería de mala educación rechazar tu invitación. Ambos entraron al templo, y como siempre, Artemisa no pudo evitar maravillarse con su diseño. Era una fusión perfecta entre lo antiguo y lo moderno. Reliquias de legendarios guerreros adornaban las paredes, mientras que luces LED estratégicamente colocadas y paneles de cristal le daban un aire futurista sin opacar su esencia ancestral. Cada rincón contaba una historia, reflejando el talento inigualable de Hefesto tanto en la creación como en la innovación. Al llegar a la cocina, Artemisa observó con curiosidad los utensilios de su anfitrión. Hefesto no solo era el dios de la forja, sino también un maestro culinario, y para ella, eso le sumaba puntos como una posible pareja. Sacudió la cabeza de inmediato, sintiendo el calor en sus mejillas. Cálmate, Artemisa. Eres la diosa de la pureza, así que mantén la compostura. Para despejar su mente, se dejó caer en una de las sillas, observando con fascinación cómo Hefesto comenzaba a preparar la comida con una destreza envidiable. Siempre me ha fascinado tu forma de cocinar. Yo suelo hacer todo a la antigua, a la fogata y con lo que encuentre. Hefesto sonrió sin apartar la vista de sus preparaciones. Eso es porque siempre has vivido en la naturaleza. Pero aquí, en mi templo, la comida es un arte. Cuando la comida estuvo lista, Hefesto les sirvió un plato abundante. Artemisa lo observó con cautela al principio, pero en cuanto dio el primer bocado, sus ojos se iluminaron. Por los dioses, esto es delicioso. La escena que siguió fue una que pocos podrían haber imaginado. La altiva y orgullosa Artemisa dejó de lado toda etiqueta y comenzó a comer con las manos, desgarrando la carne y devorando el pan como si fuera una cazadora tras un largo día de cacería. Hefesto la observaba con una sonrisa cómplice. Era uno de los pocos que conocía ese lado más salvaje de la diosa. ¿Sabes? Casi da miedo verte comer. Siempre comes así cuando nadie te mira. Artemisa se detuvo un instante, con la boca llena, y le lanzó una mirada fulminante antes de tragar. Cállate. No es mi culpa que cocines tan bien. Hefesto soltó una carcajada y le pasó un paño para que se limpiara. No te preocupes, no diré nada. Será nuestro pequeño secreto. Artemisa lo miró fijamente por un momento antes de soltar una risa sincera. Ja, realmente me encanta pasar el tiempo contigo. Su sonrisa era genuina, y a los ojos de Hefesto, se veía realmente hermosa. Había algo en ese momento, en la tranquilidad de compartir una comida sin presiones ni vanidades, que la hacía sentirse en paz. Con él no tenía que fingir altivez ni erigir barreras. Podía relajarse, reír sin preocuparse por el juicio ajeno, sentirse como cuando era una niña y vivía con su madre. Y es por eso que amaba a Hefesto.
Por primera vez, Artemisa no negó con la cabeza ni desechó sus propios pensamientos. Era consciente de sus sentimientos, pero también sabía que, si los confesaba, él posiblemente no le creyeran. Tantos años con Afrodita, sufriendo traiciones una tras otra, habían vuelto a Hefesto desconfiado de las pocas diosas que se le acercaban con buenas intenciones. Hefesto notó que ella había dejado de comer y alzó una ceja. «Vaya. Esto sí es raro. Normalmente comes como si fueras el mismísimo Thor, hasta reventar». Soltó una risa burlona, y Artemisa lo fulminó con la mirada antes de unirse a la carcajada. «Jeje, tranquilo. Solo estaba pensando», dijo ella antes de tomar otro bocado. El herrero la miró con curiosidad. «Ajá. No me digas que la gran Artemisa tiene algo en la cabeza que la haga perder el apetito». La diosa rodó los ojos y apoyó el codo en la mesa. «Bueno, ya que lo mencionas», hizo una pausa, meditando si debía preguntarlo. Finalmente, con un tono casual, pero con una mirada que delataba su interés, preguntó: «Ahora que rompiste con Afrodita, ¿hay alguien en mente?» Hefesto se detuvo por un instante. La relajación en su rostro desapareció, dando paso a una expresión pensativa. Negó lentamente antes de responder: «No. Y tampoco tengo interés en buscar a alguien. Estoy bien solo. Como dice Apolo, es mejor estar solo que mal acompañado». «Oh, vamos, no me digas que piensas quedarte solo por el resto de la eternidad», dijo ella, apoyando el mentón en su mano. Hefesto suspiró, su mirada perdiéndose en algún punto indefinido. «No es eso. Es solo que, incluso ahora, aunque me he vuelto más fuerte, aunque ya no soy el dios deforme al que todos despreciaban, no puedo borrar de mi mente la forma en que me miraban. El desagrado en sus rostros cuando me vieron por primera vez. Muy pocos fueron amables conmigo desde el inicio. Por eso me cuesta imaginar a alguien de este lugar como mi pareja, porque, por mucho que el tiempo pase, jamás olvidaré cómo me vieron cuando era feo». Artemisa sintió un golpe en el corazón. Se maldijo a sí misma. Ella también lo miró así en el pasado, aunque por una razón diferente. En aquel tiempo, el incidente con Orión la había llenado de odio hacia los hombres. No podía confiar en ninguno. Pero con los siglos, Hefesto demostró ser distinto. Con el tiempo, se llevó bien con él. E incluso más, desarrolló sentimientos por él. Artemisa bajó la mirada. Tomó el último bocado, pero su expresión ya no era la misma. Se sintió culpable. Dejó los cubiertos a un lado y, con un tono más serio, dijo: «Hefesto, lo siento». El herrero parpadeó, sorprendido. «¿Por qué te disculpas?». La diosa mordió su labio. «Porque también fui una de esas personas. Porque en su momento también te vi con rechazo, pero no porque te encontrara feo o indigno. Sino porque en ese entonces odiaba a todos los hombres. Y no me di cuenta de que tú no eras como los demás. Y he cargado con este dolor durante mucho tiempo, realmente lo siento». Hubo un silencio. Hefesto la observó fijamente. Y entonces, vio algo que no esperaba: una lágrima cayendo por la mejilla de Artemisa. Ella rápidamente se la secó con la manga. «TSH, olvida lo que dije». Hefesto sonrió con suavidad. «Sabes que no lo haré». Artemisa desvió la mirada, sintiendo un calor inesperado en sus mejillas. «No me hagas decir más cosas cursis, sabes que no se me da bien estas cosas». Apretó los labios, sintiéndose algo torpe por su propia reacción. Nunca había sido buena manejando ese tipo de emociones, y Hefesto lo sabía demasiado bien. El dios soltó una ligera sonrisa y se levantó de su asiento con calma. Ella sintió su movimiento, pero no se atrevió a girarse para verlo. Aún se sentía demasiado avergonzada como para siquiera mirarlo. Sin embargo, su cuerpo se tensó levemente cuando notó que él se acercaba. Antes de que pudiera reaccionar, sintió el calor de Hefesto detrás de ella, rodeando su cuello suavemente con un abrazo y apoyando su barbilla sobre su cabeza. «Hace tiempo que te perdoné, tontita». Artemisa cerró los ojos por un instante, sintiendo un peso menos en su corazón. No se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que la soltó en un suspiro tembloroso. Hefesto no la apretaba con fuerza, no intentaba retenerla, solo estaba allí, brindándole su calor, su presencia. Y eso la desarmó más de lo que esperaba. «No tienes idea de lo que eso significa para mí».
Su voz salió más suave de lo que pretendía, y Hefesto la sintió vibrar contra su pecho. Él sonrió, apoyando su mejilla contra su cabello. Lo sé. Pero tampoco quiero que sigas atormentándote por algo que ya quedó atrás. Artemisa tragó saliva. Es difícil no hacerlo cuando sé que fui parte de quienes te miraron con desagrado en el pasado. Hefesto exhaló con un dejo de resignación. Eras joven, todos lo éramos. No puedes culparte por haber seguido la corriente del Olimpo. Lo que importa es lo que eres ahora. Ella bajó la cabeza y llevó su mano a la de él, que aún descansaba en su hombro. Y ahora, quiero ser alguien que esté a tu lado. Él entrecerró los ojos, sorprendido por la sinceridad de su voz. Por un instante, no supo qué responder. Artemisa era una de las pocas diosas en quienes confiaba, una de las pocas que nunca había esperado nada de él más allá de su compañía. Pero, ¿qué significaban realmente sus palabras? Su agarre se aflojó levemente, dándole la oportunidad de alejarse si quería. Pero ella no lo hizo. En cambio, entrelazó sus dedos con los de él, apretándolos con suavidad. Hefesto, si alguna vez decides que quieres a alguien a tu lado nuevamente, tragó saliva, sintiendo como su corazón latía con fuerza antes de terminar su confesión. Quiero que pienses en mí. El dios de la forja la observó con los ojos bien abiertos. No era una declaración directa, pero al mismo tiempo lo era. Sintió algo extraño en su pecho, una sensación cálida que hacía mucho no experimentaba. Era diferente a la atracción superficial que alguna vez sintió por Afrodita. Esto era paz, tranquilidad, algo genuino. Hefesto cerró los ojos un instante antes de apoyarse un poco más en ella, disfrutando de la calidez del momento. Finalmente, sus labios se curvaron en una leve sonrisa antes de responder con voz baja, casi un susurro. Lo pensaré. Artemisa exhaló suavemente, aliviada. Para ella, eso era suficiente. Se quedaron así un largo rato, sin necesidad de palabras. El silencio entre ellos no era incómodo, al contrario, era reconfortante. Pero la noche avanzaba y finalmente, Artemisa tuvo que levantarse. Supongo que es hora de irme. Hefesto asintió, poniéndose de pie junto a ella. Sí. Pero gracias por venir, y por cenar conmigo. No lo digas como si fuera un favor. Me encanta tu comida. Sonrió con diversión antes de mirarlo con un deje de timidez. Me encanta pasar tiempo contigo. Él desvió la mirada con un pequeño sonrojo. Yo también lo disfruto. Artemisa, sin decir más, le dio un cálido abrazo antes de dar media vuelta y caminar hacia la puerta de salida. Pero al abrirla y salir, se topó con una figura que se acercaba por el sendero de piedra. Se detuvo en seco. Era Afrodita. La diosa del amor tenía su expresión encantadora de siempre, con ese aire de superioridad natural en su postura, pero en cuanto sus ojos captaron a Artemisa, saliendo del templo de Hefesto a altas horas de la noche, su mirada se afiló y su ceño se frunció sutilmente. La diosa de la casa no dejó pasar la oportunidad. Sin pensarlo demasiado, giró sobre sus talones, regresó con rapidez y, antes de que Hefesto pudiera reaccionar, le plantó un beso cerca de los labios. Un roce apenas, pero lo suficientemente íntimo como para ser visto como algo más. Cuando se apartó, Hefesto la miró con sorpresa, pero Artemisa no se detuvo. Se volvió hacia Afrodita, y con una sonrisa traviesa, movió los labios lentamente, asegurándose de que la diosa del amor pudiera leer sus palabras sin dificultad. Él será mío. Afrodita abrió los ojos, incrédula, y por un instante pareció perder la compostura. Justo cuando iba a soltar una exclamación indignada, Artemisa desapareció en un resplandor plateado, dejándola solas con Hefesto en un ambiente cargado de tensión. El dios de la forja cruzó los brazos con calma, observándola con expresión neutral. No dijo nada, solo esperó. Afrodita avanzó hasta estar cerca de él, sus labios apretados en una línea delgada. ¿Qué hacía ella aquí tan tarde? Su tono, más agudo de lo habitual, revelaba una clara incomodidad. Hefesto arqueó una ceja. No es de tu incumbencia. ¿Desde cuándo tú, Artemisa? Desde que ya no eres mi esposa. Su respuesta fue tajante, sin rastro de emoción. Afrodita chasqueó la lengua, cruzándose de brazos. No tienes por qué actuar así.
No vine a discutir, solo, su mirada bajó ligeramente, como si buscara las palabras correctas. Solo me sorprendió. Hefesto soltó una risa sin humor. ¿Sorprendida? ¿Por qué? ¿Porque alguien más me quiere? ¿Porque no me quedé llorando por ti como esperabas? Afrodita apretó los puños, pero no respondió de inmediato. Hefesto negó con la cabeza, suspirando. Si solo viniste a reclamarme, puedes ahorrártelo. Lo que haga o deje de hacer ya no es asunto tuyo. La diosa del amor lo miró con frustración, pero también con algo que parecía vulnerabilidad. Un destello de algo que Hefesto no supo interpretar del todo. Sin embargo, no le dio más importancia. Se giró, dispuesto a entrar a su templo, dejándola allí de pie. Afrodita frunció los labios, queriendo decir algo más, pero no encontró las palabras. Su orgullo le impidió admitirlo, pero sintió algo retorcerse en su interior. Algo parecido al arrepentimiento, aunque se negaba a llamarlo así. Finalmente, soltó un bufido y levantó el mentón con desdén. Yo, Afrodita, jamás suplico por atención y mucho menos la tuya, ¿me oíste, Hefesto? El dios de la forja ni siquiera se molestó en mirarla. Solo negó con la cabeza y suspiró. ¿Quién te entiende, mujer? Se frotó la sien con cansancio y finalmente entró en su templo, cerrando las puertas tras de sí. Afrodita se quedó allí unos segundos, mirando la puerta con el ceño fruncido. Finalmente, chasqueó la lengua y comenzó a caminar con paso rápido. La molestia hervía en su pecho, y cuanto más pensaba en lo sucedido, más se convencía de que todo era culpa de Hefesto. A su paso, algunos dioses y semidioses la observaron con una mezcla de admiración y deseo. Uno de ellos, con la suficiente confianza para intentarlo, se acercó y la tomó suavemente por la cintura con una sonrisa traviesa. Afrodita, pareces tensa, quizá deberías dejar que alguien te ayude a relajarte. Ella lo miró de reojo, sin siquiera frenar su andar. Con un gesto elegante y despreocupado, estiró la mano y le dio un leve empujón en el rostro, apartándolo sin esfuerzo. En tus sueños, mortal. El dios se quedó de pie, desconcertado por la frialdad con la que lo rechazó, mientras ella continuaba su camino como si nada. Al llegar a su templo, encontró a Ares esperándola con una sonrisa socarrona. Dime, ¿cómo está el patético de mi hermano? ¿Acaso se arrodilló y te suplicó para volver? Afrodita cruzó los brazos y chasqueó la lengua. Ese idiota ni siquiera está afectado, así que no perderé mi tiempo con ese imbécil. Ares frunció el ceño. Esperaba otra reacción, algo más entretenido. Algo que disfrutaba de estar con Afrodita era burlarse de Hefesto, pero ahora la situación no tenía gracia. Para disipar la tensión, Afrodita intentó acercarse a él, deslizando las manos por su pecho con una sonrisa juguetona. Dejemos de hablar de ese tema, ¿no? Seguramente hay cosas más interesantes que podríamos hacer juntos. Ares asintió, pero con un desinterés evidente. Dejó que Afrodita hablara y coqueteara, pero pronto se aburrió de la charla. Finalmente, sin muchas palabras, simplemente la tomó por la cintura y la arrastró al dormitorio. Ella protestó levemente, pero terminó suspirando con resignación. Tal vez un poco de acción me vendría bien. La noche transcurrió entre pasiones intensas, pero a la mañana siguiente, cuando Afrodita intentó entablar una conversación con él, Ares no mostró interés. Dime, amor, ahora que ya no tengo que lidiar con Hefesto, ¿qué haremos? Podríamos viajar, disfrutar del Olimpo a nuestra manera. Ares bostezó y se estiró, claramente sin intención de continuar con la conversación. Ya veremos, ahora tengo asuntos que atender. Se levantó con rapidez y comenzó a vestirse. Afrodita sintió un pinchazo de molestia. Algo en su tono no le agradaba. Es lo mismo que dijiste cuando te mencioné que estaba por dar a luz a tus hijos, dijo la diosa, molesta, pues la única queja que podía tener de su amante era que jamás había sido un padre responsable, ausentándose durante largos periodos para evadir su responsabilidad. Ares la miró con desdén. Así es la guerra, mi amor. No se detiene. Terminó de ajustarse la armadura y, antes de salir, le lanzó un beso con los dedos. Afrodita se quedó recostada en la cama, envuelta en sábanas de seda dorada, mirando al techo. Un peso en su pecho la incomodaba, pero decidió ignorarlo. Él volvería, como siempre lo hacía. Pero entonces, un pensamiento incómodo cruzó su mente.
Hefesto solía querer pasar tiempo con ella, conversar, compartir momentos especiales. Y ella siempre encontraba excusas para no estar con él. Pero ahora era Ares quien le daba excusas a ella. Sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de esos pensamientos, y se recostó de lado. De todos modos, a mí sí me aman, ¿verdad? Así que no debo preocuparme. Pero los días pasaron. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años. Y cada vez que Afrodita intentaba compartir un momento tierno con Ares o con sus amantes, todos parecían evitarla de alguna manera. Cambiaban de tema, reían incómodos o, sin perder tiempo, la llevaban al lecho con ansias de pasión. Al principio, ella no le dio importancia. Después de todo, la lujuria era parte de su dominio. Pero con el tiempo, se dio cuenta de algo. Nadie la miraba con verdadera calidez. Disfrutaban de su cuerpo, la adoraban como una diosa, pero nadie se quedaba simplemente a su lado. Nadie quería compartir palabras dulces, conversaciones triviales o simplemente estar con ella sin otra intención. Soy la diosa del amor, y, sin embargo, solo desean mi cuerpo. La idea la asqueó más de lo que esperaba. Tratando de deshacerse de esa sensación de vacío, decidió visitar a su hija más cercana, Armonía. Aunque se llevaba bien con todos sus hijos, notó que últimamente pasaba cada vez menos tiempo con ella. Hacía meses que no la veía y, aunque nunca había sido una madre devota, en ese momento sintió la necesidad de estar con la única que no le exigía nada a cambio. Cuando llegó al pequeño templo de su niña y cruzó el umbral, un sonido la detuvo en seco. Una melodía melancólica flotaba en el aire, envolviendo cada rincón del lugar con una tristeza palpable. Afrodita frunció el ceño y avanzó lentamente, sintiendo como su pecho se oprimía con cada paso. Algo en aquella música le resultaba desgarrador, como si pudiera tocar una herida que ni siquiera sabía que tenía. En la sala principal, se encontró con la escena que la dejó sin habla. Armonía danzaba con una gracia impecable mientras tocaba un violín con los ojos cerrados. Sus movimientos eran fluidos, pero había un peso en ellos, una pena que impregnaba cada nota. Afrodita sintió un escalofrío recorrer su espalda, y sin darse cuenta, llevó una mano a su pecho, sintiendo un dolor punzante. «Basta», susurró, pero la música continuó. Su angustia creció y su voz se alzó, descontrolada. «He dicho basta». El violín enmudeció y Armonía se quedó quieta. Cuando abrió los ojos, Afrodita notó las lágrimas deslizándose por sus mejillas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó la diosa, tratando de mantener la compostura. Armonía desvió la mirada. «Nada». Afrodita frunció el ceño. «Armonía, dímelo». La joven apretó los labios, como si estuviera conteniendo una avalancha de emociones. Pero finalmente, su voz se quebró. «Es por padre, ya no me quiere». Afrodita parpadeó, confundida. «Ares. No digas tonterías, él quiere a todos sus hijos». El cambio en la expresión de Armonía fue inmediato. Su mirada se tornó venenosa, cargada de un odio tan intenso que Afrodita, instintivamente, dio un paso atrás. «Ares no es mi padre». Su grito resonó en todo el templo. «Me manipulaste, me hiciste pensar que sería más feliz si elegía a Ares por encima de mi verdadero padre. Pero dime, ¿dónde estuvo Ares cuando di mi primer paso? ¿Dónde estuvo cuando tuve mi primera pesadilla? ¿Dónde estuvo cuando aprendí a hablar?» Afrodita abrió la boca, pero no encontró palabras. Armonía avanzó con la barbilla en alto, los ojos llameando de furia. «¿Sabes dónde estaba? Estaba contigo o con alguna otra ramera. Mientras tanto, Hefesto fue el único que estuvo para mí. Él me crió, me protegió, me amó sin pedir nada a cambio. Y por seguir tus caprichos, por hacerte caso, lo perdí para siempre. Así que, desde lo más profundo de mi corazón, espero que tú y Ares vivan en la miseria eterna por haberme hecho perder al único padre que tuve en mi vida». Antes de darse cuenta, Afrodita ya había levantado la mano. El sonido de la bofetada resonó en la sala. Armonía cayó al suelo, su mejilla ardiendo de rojo. Pero no lloró. En cambio, dejó escapar una risa amarga, llena de desprecio. «No sabes cuánto odio parecerme a ti, y a ese bastardo». El dolor en su voz la atravesó más que cualquier insulto. Afrodita quiso ayudarla a levantarse, pero la mirada de su hija la detuvo en seco.
Estaba llena de desprecio, de una tristeza que ya no podía disimular. Vete. Afrodita abrió y cerró la boca, sintiendo un temblor recorrer su cuerpo. Armonía, yo solo, vete. El grito desgarrador de su hija la atravesó como una daga. Afrodita sintió que su mundo se desmoronaba con ese grito. Por siglos, había sido amada, deseada, venerada, pero en ese momento, nada de eso importaba. El desprecio en los ojos de su hija le pesaba más que 1000 rechazos. Con el corazón hecho trizas, se giró y salió del templo sin atreverse a mirar atrás. Las lágrimas nublaban su visión, sintiendo como cada paso la alejaba más de su hija y la sumía en una desesperación insoportable. El aire nocturno era fresco, pero no lograba calmar su angustia. Afrodita llegó a su templo casi sin darse cuenta, con el maquillaje corrido y la mirada perdida. Apenas cruzó la entrada, una voz grave la sacó de sus pensamientos. ¿Y ahora qué? Ares estaba recostado en un diván, sosteniendo una copa de vino con una sonrisa despreocupada. Sin embargo, cuando la vio con el rostro empapado en lágrimas, chasqueó la lengua con fastidio. Dime que no vienes a llorar por tonterías. Afrodita sintió un nudo en la garganta, pero aún así intentó hablar. Armonía, me odia. Ares alzó una ceja, claramente sin interés en el asunto. Dio un sorbo a su vino antes de responder con un tono aburrido. Oh, pobrecita. Como si eso importara. Afrodita sintió como su rabia se mezclaba con el dolor, un torbellino ardiendo en su pecho. Es nuestra hija, Ares. Ares, sin inmutarse, dejó su copa a un lado y la miró con aburrimiento. Tú quisiste tenerla, no yo. Su voz era fría, indiferente. Si ahora te odia, no es mi problema. Ella sintió que se le partía el alma. Todo lo que quería en ese momento era un abrazo, unas palabras de consuelo, algo que le dijera que no estaba completamente sola. Se acercó a él, tocando su brazo con desesperación. Por favor, necesito que me escuches. Pero Ares no era el tipo de dios que escuchaba. En su lugar, le tomó la muñeca con fuerza y tiró de ella. Ya hablaste demasiado. Afrodita sintió que el miedo se mezclaba con su tristeza cuando él la jaló hacia el dormitorio. Intentó zafarse, pero Ares era más fuerte. Ares, no estoy de ánimo. Su voz se quebró. Déjame ir. No te hagas la difícil, murmuró él, cerrando la puerta detrás de ellos. Lo siguiente fue un tormento. Sus gritos se ahogaron en el silencio de la noche. Horas después, Afrodita yacía en la cama, sin ropa, sin dignidad, sin nada. Su mirada estaba vacía, perdida en el techo. Sus labios temblaron en una sonrisa rota mientras susurraba con voz apagada. Él siempre tuvo razón, los demás solo desean mi cuerpo, no mi corazón. Lentamente giró su cabeza, viendo sobre la mesita el anillo que Hefesto le había dado el día de su boda. Su brillo había desaparecido. Se arrastró sobre la cama y lo tomó con ambas manos, sintiendo el frío del metal en su piel. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras lo llevaba a su pecho, como si intentara recuperar un calor que ya no existía. Me equivoqué a lo grande. El vacío en su corazón era insoportable. Cerró los ojos, aferrándose al anillo como si eso pudiera devolverle todo lo que había perdido. Pero no sentía nada. Ni amor. Ni deseo. Ni siquiera el consuelo de los recuerdos de cuando Hefesto estaba a su lado. Solo el peso de sus errores, hundiéndola en una soledad infinita, más cruel y fría que cualquier castigo divino. Pasaron los años, pero para los dioses, una década no es más que un parpadeo. El templo de Afrodita, que una vez rebosaba de belleza, risas y visitantes ansiosos por adorarla, ahora era un reflejo triste de lo que ella misma había llegado a ser. En el trono de mármol rosado, ya no estaba la glamurosa y encantadora diosa del amor, sino una figura desaliñada y amargada, aferrada a una copa de vino diluido. Las tres Cárites, Aglaya, Eufrosine y Thalía, la observaban con inquietud desde una esquina. Mi señora, debería descansar. No ha dormido en años. La voz suave de Aglaya rompió el silencio. Afrodita soltó una carcajada amarga, llena de resentimiento y dolor. ¿Para qué? ¿A quién le importa lo que haga? Ya nada tiene sentido. Su voz era arrastrada, claramente afectada por el alcohol. Tomó otro trago y dejó caer la copa con descuido.
Sus ojos, vidriosos y desenfocados, se clavaron en la nada mientras susurraba con una sonrisa rota. Nadie me ama, nunca lo hicieron. Esos bastardos, les entregué mi ser, y a cambio, no recibí nada. Eufrosine dio un paso al frente, con el ceño fruncido. Eso no es cierto. Su pueblo aún la venera. Y nosotras, ustedes están aquí porque están obligadas, no porque me quieran. Afrodita alzó la voz con furia, su pecho subiendo y bajando con agitación. Tomó la copa y la lanzó contra la pared, viendo cómo el vino carmesí se deslizaba por el mármol como si fuera sangre derramada. Thalía retrocedió asustada. Las otras dos se miraron entre sí con tristeza antes de inclinar la cabeza en una reverencia. Señora, no importa lo que piense, nosotras siempre estaremos a su lado. Sin decir más, se marcharon, dejando el salón en un silencio insoportable. Afrodita suspiró, dejándose caer en su asiento. Su vida, su existencia, todo parecía un chiste sin sentido. Se permitió pensar en lo que había perdido. No era solo su hija. No era solo su prestigio. Aunque ambos le dolían, ninguno se comparaba con el verdadero tormento que la consumía. Perder a Hefesto. Lo había dado por sentado, lo había despreciado, lo había escupido a la cara cuando él solo le había entregado amor. Y ahora, demasiado tarde, se daba cuenta de lo mucho que le importaba. Se suponía que era la diosa del amor, y aún así, fue ella misma quien destruyó su propio matrimonio. Ese pensamiento ya era suficiente castigo, pero el dolor se intensificó al recordar el rumor que había escuchado recientemente. Hefesto y Artemisa habían oficializado su relación, y nada menos que con la bendición de Rea. Él sabía que ni Zeus ni Hera estarían de acuerdo, pero nada que una sonrisa de Rea, una que prometía un infierno si se interponía, no pudiera solucionar. Al final, fue suficiente para hacer que sus hijos guardaran silencio. Al final, ¿quién se atrevería a desafiar a la abuela de los dioses? Afrodita suspiró, ella estaba agotada, consumida por una mezcla de cansancio y sufrimiento. La imagen mental de Hefesto sonriendo junto a Artemisa era como un dardo envenenado, directo a su orgullo y, peor aún, a su corazón. Un trueno retumbó en el cielo, sacudiendo los cimientos del Olimpo. Afrodita suspiró, sabiendo exactamente lo que significaba. Zeus estaba convocando a todos los dioses a una reunión. El gran salón dorado pronto se llenó de divinidades. Conversaciones cruzadas, miradas de expectación y el brillo de los dioses más poderosos iluminaban la estancia. Afrodita apareció en una de las esquinas, con su túnica arrugada y el cabello desaliñado, señales de que su ánimo estaba muy lejos de la vanidad que solía caracterizarla. Mientras Zeus y Hera hablaban sobre la situación actual de los mortales, mencionando cómo la humanidad había dejado de adorarlos y cómo su tecnología los había desplazado a un segundo plano, muchos de los dioses apenas prestaban atención. Algunos murmuraban entre ellos, otros simplemente observaban con aburrimiento. Ares, por su parte, ni siquiera fingía escuchar. Apoyado en su trono, jugueteaba distraídamente con una daga, girándola entre sus dedos con total indiferencia. Para él, el destino de los mortales era irrelevante. Si ya no les ofrecían sacrificios ni oraciones, que así fuera. La guerra siempre existiría, con o sin su veneración. Afrodita, sin embargo, sí prestaba atención, o al menos lo intentaba. Su mente estaba demasiado ocupada en su propia miseria como para preocuparse por lo que Zeus decía. Sus ojos se desviaron hacia Hefesto y Artemisa, sentados juntos en el otro extremo del salón. Ella le susurró algo al dios de la forja, y él respondió con una leve sonrisa. Afrodita apretó los puños. La diosa de la pureza y la caza, siempre tan distante, ahora se veía completamente cómoda junto a su ex esposo. Rea los había bendecido, el Olimpo los aceptaba, y ella, la diosa del amor, estaba sola. Ares, sentado a su lado, la observó con un destello de diversión en sus ojos carmesí. Se inclinó levemente hacia ella y murmuró con su típico tono insolente: «Te ves diferente, pero igual de provocativa». Afrodita giró la cabeza lentamente, con una mirada helada y llena de desdén. «Cállate, Ares. No tengo tiempo para idiotas». Hermes, desde su asiento, se inclinó hacia adelante con una sonrisa burlona. «Vaya, vaya, ¿quién es esa mujer y qué hizo con la diosa del amor? Afrodita, ¿te peleaste con tu reflejo o simplemente decidiste parecer una mendiga?»
Afrodita entrecerró los ojos. Incluso así, sigo viéndome mejor que tú, Hermes. Si fueras un poco más agraciado, tal vez no tendrías que sobornar a las ninfas para que te acompañen. Una risa ahogada recorrió la sala. Hermes fingió una sonrisa, aunque su orgullo quedó herido. Ares soltó una carcajada, claramente divertido por su actitud. Sin pedir permiso, le pasó un brazo por encima de los hombros y se inclinó hacia ella con su típica arrogancia. Vamos, querida. Relájate. Te invito a pasar un buen rato después de esto. Afrodita sintió una punzada de asco. Con un movimiento brusco, apartó su brazo de un manotazo y se levantó de su trono. Se acercó a él, sus ojos llameando de furia, y le golpeó el pecho con el dedo índice, con cada palabra cargada de veneno. Te lo diré una vez más, Ares. Vete a la mierda. Búscate una puta o usa la mano para satisfacerte. Y deja de joderme, gilipollas. El salón quedó en silencio por un instante. Algunos dioses voltearon con interés, mientras otros fingían ignorar la escena. Dicho esto, salió del salón, dejando atrás un silencio incómodo. Desde su lugar, Atenea observó todo con atención. Siempre pensó que Afrodita no se vería afectada por la separación con Hefesto, pero ahora, no podía ignorar lo evidente. La diosa estaba rota. La reunión terminó y los dioses comenzaron a dispersarse. Hefesto y Artemisa se teletransportaron a un tranquilo valle, lejos del bullicio. Artemisa lo miró con curiosidad. Vi tu mirada, cuando Afrodita habló. ¿Te preocupa ella? Lo dijo recordando la escena de antes, cuando Afrodita perdió la compostura con Ares y se marchó del sitio. Hefesto se encogió de hombros. No lo sé. Supongo que siento lástima. Pero no tienes que preocuparte, cualquier sentimiento por ella murió incluso antes de separarnos. Mi mundo ahora eres tú. Artemisa sonrió, con un leve rubor en las mejillas, y se acercó a él para entrelazar su mano con la suya. Se alzó de puntillas y le plantó un beso. Su rostro se encendió aún más. Antes solo se enfocaba en la caza y en entrenar a sus cazadoras, pero ahora era diferente. Tenía no solo un amigo, sino un compañero que estaría a su lado hasta el fin de los cosmos. Hefesto sonrió por el beso tímido de su pareja. Por primera vez en siglos, sentía que al fin podía cumplir su sueño, tener una esposa amorosa y, quizás en un futuro cercano, formar una familia. Mientras tanto, en el templo de la diosa del amor, Afrodita estaba borracha en su trono, bebiendo directamente de una botella del vino más fuerte. Pero no era de celebración. Su rostro reflejaba todo su dolor. Me equivoqué, ¿por qué? ¿Por qué fui tan estúpida? Murmuraba una y otra vez mientras lloraba sin control. Afrodita dejó caer la botella, que rodó por el mármol con un sonido hueco. Sus lágrimas caían sin cesar, empapando su regazo mientras murmuraba entre sollozos. Lo tuve todo, y lo destruí con mis propias manos. Su reflejo en el vino derramado le devolvió la mirada, desaliñado, roto, irreconocible. La diosa del amor, aquella que en otros tiempos había sido el epítome del deseo y la belleza, ahora no era más que una sombra de lo que fue. A lo lejos, las risas de las gracias resonaban en los pasillos, pero ninguna se atrevía a entrar. Todas sabían que su señora no quería compañía, solo el consuelo de su propia miseria. Apretó los puños con rabia. Él debió rogarme. Debió quedarse. Era mío. ¿Cómo se atrevió a ser feliz sin mí? Pero incluso mientras lo decía, supo que era mentira. Hefesto nunca le perteneció, solo había sido un hombre que la amó con todo su ser. Y ella, creyéndose intocable, lo había despreciado hasta que ya fue demasiado tarde. El eco de su risa amarga llenó el templo vacío. Mientras tanto, en un rincón lejano del mundo, Hefesto y Artemisa se abrazaban bajo un cielo estrellado. No pensaban en el pasado, ni en viejas heridas, solo en el futuro que estaban construyendo juntos. Y Afrodita, la diosa del amor, se quedó sola en la oscuridad. Jamás pudo reparar la relación con su hija Armonía. Jamás pudo recuperar el amor de Hefesto. Y para colmo, él ahora tenía gemelos con Artemisa, la diosa de la casa. Pensamientos oscuros cruzaron su mente. Ideas crueles, viles, que le susurraban venganza. Por un instante, consideró lastimar a esos bebés. ¿Por qué ellos sí y ella no? ¿Por qué Hefesto pudo tener una nueva familia mientras que ella lo había perdido todo?
pero bastó un segundo para recuperar la cordura. Si hacía eso, no habría vuelta atrás. No quedaría nada de lo que alguna vez fue. Así que se resignó. Sin amor. Sin cariño. Sin compañía. Todo lo había provocado con sus propias manos. Se recostó en su cama, mirando el techo dorado de su templo. Su reflejo en los espejos le devolvía la mirada de una mujer que ya no reconocía. Su voz sonó apenas un susurro. Si tienes a alguien amado, aprécialo, demuéstrale cuánto lo ama. Sonrió, pero su sonrisa estaba rota. No sabía por qué lo decía. Quizás era un mensaje para su yo del pasado. Quizás para algún mortal que pudiera escuchar su lamento. Cerró los ojos. Y con todo su ser, deseó no volver a despertar. Te amo, fueron sus últimas palabras antes de que su cuerpo comenzara a brillar con una tenue luz rosa. Su esencia, su existencia, se desvaneció en pequeñas partículas, flotando en el aire como pétalos arrastrados por el viento. Afrodita, la diosa del amor, desapareció. Porque sin amor, su existencia no tenía sentido. Fin de la historia. A continuación, una canción aleatoria de mi canal secundario. A veces el mundo se siente frío, las sombras te acechan y te hacen dudar, pero en tus ojos hay una luz que brilla. No dejes que el dolor te haga olvidar quién eres tú. Eres más fuerte de lo que piensas, más valiente de lo que crees, y en cada desafío tu espíritu crece. Aunque tropieces, siempre te volverás a levantar, porque eres alguien especial. Lo sé, lo veo en ti. Cuando sientas que todo se desmorona y las voces te dicen que no puedes más, recuerda que tienes a quienes te rodean, y en su apoyo encontrarás la fuerza para luchar. Y cada vez que veo esa sonrisa, yo confieso que mi corazón late más rápido. Es difícil esconder lo que siente mi corazón, porque en tu bondad he encontrado mi inspiración. Eres más fuerte de lo que piensas, más valiente de lo que crees, y en cada desafío tu espíritu crece. Aunque tropieces, siempre te volverás a levantar, porque eres alguien especial. Lo sé, lo veo en ti. Y aunque el camino sea incierto y existan tormentas y te pierdas en el camino, no olvides que yo estaré a tu lado para darte la mano. Eres más de lo que ves, cada día me enseñas a crecer. No hay duda de lo que siento por ti, si tan solo supieras lo feliz que me haces al estar aquí. Oh, eres más fuerte de lo que piensas, más valiente de lo que crees, y en cada desafío tu espíritu crece. Aunque tropieces, siempre te volverás a levantar, porque eres alguien especial. Lo sé, lo veo en ti.
un poco de publicidad. A la derecha tendrás un video de alguna teoría mía, y a la izquierda tendrás la canción de hoy. Abajo estará mi canal secundario de música por si quieres escuchar otras canciones. Por último, no olvides de mostrar tu apoyo con tu suscripción, eso me haría muy feliz.